Paz de Cristo, hermanos, pues sean todos bienvenidos una vez más, ¿verdad? Nos estamos enlazando una vez más para traer un estudio bíblico desde casa, ¿verdad? Como ya es costumbre, los martes a las 7 p.m. Entonces, si usted se encuentra por ahí, hermano, pues ahí le agradezco, ¿verdad? Que ponga ahí un comentario de que todo se encuentra bien, de que el audio se encuentra bien y la imagen, ¿verdad? Para seguir adelante con esto, amén. Mientras nos hacen algún comentario, pues yo los invito a que hagamos una oración, amén, para ponernos delante de la presencia del Señor en esta tarde, en este día, y pues para dar inicio a ese estudio, amén. Los invito a que cierren sus ojos, ¿verdad? Inclinen su rostro. Nos comentan por ahí que todo se mira bien. Amado Padre Celestial, lleno de bondad y de gracia, Dios eterno, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, porque solo tú eres merecedor de ello, Padre. En esta tarde nos ponemos delante de usted, Señor, para que sea usted, Señor, el que traiga, Señor, un mensaje a este pueblo, Señor, que le alaba, que le glorifica y que está deseoso, Señor, y sediento de conocimiento, Padre Santo, acerca de su palabra. Que sea usted el que hable en esta tarde, quite toda palabra ociosa de mi boca y permítanos traer con claridad este mensaje, Señor. Que sea usted el que hable en esta tarde, todo eso se lo pedimos en su nombre glorioso de Jesucristo, amén. Un saludo para nuestro hermano Leonardo, ¿verdad? Nuestro hermano Leo García, por ahí está en línea también, que el Señor lo bendiga, para mi hija Melissa, para mi esposa Elisa, y pues todos aquellos que se encuentran detrás de pantalla, ¿verdad? Ya que en ocasiones, pues si no hace usted algún comentario, pues no nos damos cuenta de que se encuentra ahí, ¿verdad? Pero que el Señor me lo bendiga en esta tarde y pues deseando que el Señor hable a su mente, a su corazón en esta tarde, damos inicio a este estudio bíblico, hermano. ¿Qué le parece si nos vamos al libro de Josué? Libro de Josué, capítulo 7. Amén. Por ahí está nuestro pastor también mirando, ¿verdad? Nuestro pastor Carlos Hernández, que el Señor lo bendiga a él y a toda su familia. Ok, entonces estamos en el libro de Josué 7, capítulo 7, versículo 7. Y este mensaje, pues yo lo titulé Prevaricación y Anatema. Amén. Y en este pasaje bíblico, pues vemos cómo Josué, ¿verdad?, hace un cierto reclamo al Señor. Y dice Josué 7, 7. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice. Pues fíjese, hasta en este punto, pues Josué estaba haciendo un cierto reclamo, ¿verdad?, al Señor. Como todos sabemos, pues Josué fue el que quedó el sucesor de Moisés, ¿verdad? Aquel que se le dio la encomienda de pasar al pueblo el Jordán, porque por si ustedes recuerdan, cuando el pueblo se fue sacado de Egipto, pues la mayoría, bueno, pues toda la gente, ¿verdad? Toda la gente que salió de allá, pues quedó en el camino, ¿verdad? Murieron los padres, inclusive, pues tal vez los hijos, pero toda aquella gente que salió de Egipto, pues no alcanzó a cruzar a la tierra prometida, ¿verdad? Y ni siquiera Moisés. Entonces esa encomienda se la da a Josué, el Señor, ¿verdad? Aquel sucesor de Moisés, ¿verdad? Un hombre al que Dios le había dicho: no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, amén. En aquel momento se encontraba reclamándole al Señor. Y Jehová, al escuchar ese reclamo, le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Diciéndole, pues levántate, ¿verdad? ¿Por qué de esa manera me haces tú ese reclamo? ¿Por qué no te levantas mejor, dejas de orar de esa manera y tomas cartas en el asunto? Amén. Prácticamente eso era lo que le estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Déjate de reclamos, porque si algo sucede,
es por una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia que vamos a ir viendo poco a poco más adelante, amén. Y le dice el Señor, estamos en Josué 7, le dice en el 11, 7:11, le dice, ¿sabes qué es lo que ha sucedido? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. El Señor le dice parte del problema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces las situaciones que vienen a nuestras vidas vienen por ciertos motivos, por ciertas circunstancias, ¿verdad? En ocasiones, y es algo muy particular, ¿verdad? Yo pienso que, y esa estadística pues es muy propia, ¿verdad? Pienso que el 90% de las cosas que nos suceden en nuestras vidas es porque hemos tomado malas decisiones, amén. Porque hemos tomado malas decisiones y eso es lo que viene a reflejarse más adelante en nuestras vidas, ¿verdad? En ocasiones también son las personas que se encuentran a nuestro alrededor, las cuales han tomado malas decisiones y esas nos han afectado en nuestra vida. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo tomo una mala decisión económica, si yo no consulto a Dios antes de hacer algún negocio, de tomar una cierta decisión, ¿qué es lo que pasa? Si estamos hablando de algo económico, pues si no tomo una buena decisión, pues voy a ver afectada a toda mi familia que se encuentra detrás de mí, ¿verdad? Todos aquellos que dependen de mí. Entonces, muchas ocasiones vienen cosas a nuestras vidas, situaciones, y muchas veces nos enfrascamos con una pelea con el Señor, ¿verdad? Una discusión diciéndole, pues, ¿por qué me pasa esto o por qué me pasa aquello? Pero en muchas ocasiones, como les vuelvo a repetir, son malas decisiones y consecuencias de nuestros actos, amén. Así que el pueblo había perdido una batalla, hermanos. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? El Señor había prometido que les iba a entregar a todos los pueblos. Iban a estar en sus manos, ¿verdad? Eso lo leemos allá en el mismo libro de Josué. Si nos vamos al capítulo 1, vamos a leer del 3 al 9, el capítulo 1. Y dice, yo os he entregado, como lo había hecho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por herencia, por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Como ya dijimos, pues, ¿verdad? Los que salieron de Egipto, los padres de aquellas personas, pues habían muerto ya en el desierto, amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Muchas veces confundimos ese término de ser valiente, ¿verdad? Y nos andamos queriendo agarrar de las mechas con cualquiera que vemos ahí. No, hermano, estamos muy equivocados. Esa no es la aplicación, ¿verdad? A él está diciendo que sea valiente, ¿pero qué? Para hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés le había mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo nos van a salir bien las cosas?
pues haciendo, ¿verdad? Haciendo esto que el Señor nos está mandando, amén. Por ahí pedía oraciones por su salud, mi cuñada Marta Miranda. Más adelante vamos a orar por ella, ¿verdad? Y les pido a todos ustedes que se encuentran también ahí las oraciones por ella. Saludos para nuestra amiga Francisca Mavisca también, que se reporta por ahí, amén. Que el Señor la bendiga a ella y a toda su familia. Entonces el Señor nos dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta ahí que el Señor ya le había prometido a Josué que le iba a entregar aquellos pueblos, ¿verdad? Aquello que estuviera ahí en el camino, ¿verdad? En el camino hacia la tierra prometida. También esto ya lo había comentado por allá en Deuteronomio 11, del 24 al 28, 24 y 28, y le dice lo mismo prácticamente, ¿verdad? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Sí? Nadie se sostendrá delante de vosotros. Dice, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyes los mandatos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Va a haber bendición si nosotros nos apegamos, ¿verdad?, a este libro sagrado, si nosotros lo leemos, si nosotros ponemos por práctica sobre todo lo que aquí se nos está diciendo. Pero también va a haber maldición, ¿verdad? Y maldición si no oye los mandatos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. O sea, tenemos que emprender un camino y tenemos nosotros que estar apegados a ese camino, amén. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Solo Jehová es Dios, amén. Y solo Él es digno de alabanza, solo Él es al que hay que seguir, amén. Y en el 32 le dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros, amén. Hasta ahí, pues ya se le había dicho al pueblo de Israel, ¿verdad?, que se le iba a entregar a aquellos pueblos que estuvieran en su caminar, ¿verdad?, en su camino. Pero, ¿qué es lo que pasó, verdad? ¿Qué había pasado en ese momento? O sea, ¿dónde estuvo aquel error que ocasionó que el pueblo perdiera una batalla? Eso es lo que vamos a tratar de escudriñar en esta tarde, ¿verdad? En eso es el enfoque de este estudio bíblico de esta tarde. Esa triste derrota que sufrió el pueblo y que hasta el día de hoy se recuerda, porque pues es precisamente de lo que estamos haciendo memoria en este día, amén. Después de tantos años, hoy estamos recordando ese trágico evento. ¿Ok? Entonces veamos qué pasó en esta historia. Ahí en el mismo libro de Josué capítulo 7, 1. Vamos a darle lectura. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando leemos, pues se nos atraviesan ahí en la lectura, ¿verdad?, palabras que muchas ocasiones no conocemos, pero es bueno que nosotros nos demos a la tarea de investigar, ¿verdad?, qué significan esas palabras para poder entender cuál es el mensaje del Señor. Y en esta tarde, pues vamos a ir desglosando este mensaje, ¿verdad? Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Y qué es una prevaricación? Pues prevaricar es hacer omisión a la palabra de Dios. En palabras más explícitas, es oír lo que Dios dice,
tener con convicción, ¿verdad? Tener la conciencia de lo que dice es la verdad, pero así, con todo eso, hacer caso omiso a esas palabras, ya sea por la terquedad, por la soberbia, o muchas veces por conveniencias personales, ¿verdad? Que se nos presenta algo que es desagradable a Dios, pero en ese momento, según nosotros, es bueno para nosotros, ¿verdad? O de cierta manera nos va a ayudar. Y esa palabra prevaricar, o sus variantes como prevaricador o prevaricado, etcétera, aparecen 55 veces en la versión Reina Valera de 1960. Y en el Antiguo Testamento hay 4 palabras hebreas que se traducen como prevaricar. En Isaías aparece 10 veces y en Proverbios aparece 9 veces. Y la palabra hebrea que aparece más veces es Maal, que significa ser infiel, actuar de una manera infiel o traicionera. La otra palabra es Bagad, que significa actuar de una manera traicionera, sin fe, engañosamente. Así que por conclusión, cuando usted escuche la palabra esta de prevaricar o prevaricador, pues debe de pensar en una persona que es infiel, ¿verdad? Una persona que es infiel a Dios, una persona que es traicionera, una persona que no toma en cuenta el plan de Dios y sus pactos ni su voluntad. Entonces, cuando lees prevaricar, es actuar de una manera infiel, contrario a los principios que el Señor ya ha dado, ¿verdad? Infiel a Dios e infiel a otros, ¿verdad? Y usted dirá, ¿por qué infiel a otros? Pues ya lo iremos viendo más adelante, ¿por qué, verdad? Entonces, prevaricar es actuar sin fe. Es un pecado, ¿verdad? Recuerde que todo aquello que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Y también se nos dice por allá en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, prevaricar es no tener fe en Dios, amén, estar en pecado. Y se nos dice seguidamente, después de ahí de prevaricar, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Pues una palabra más, ¿verdad? Anatema. ¿Qué es anatema? Anatema, su significado es maldición. Y no nada más así a secas, ¿verdad? Maldición, sino que es una maldición que contamina todo su alrededor y todo aquello que está en el círculo en el cual se encuentra eso. En aquel tiempo se usaba esa palabra, anatema, para considerar a todo aquello. Bueno, hasta nuestras fechas, ¿verdad? Se considera todo aquello que no está dentro de una comunidad. Algo que se ha apartado de su propósito original. Aquello que no puede ser considerado algo agradable a Dios. Todo eso es anatema. Se refiere a aquellas cosas impuras, aquellas cosas pecaminosas. Grábese esto en su cabeza, ¿verdad? Y se le va a quedar eso cuando escuche usted la palabra anatema. Entonces, anatema es algo impuro. Es algo que no es agradable a Dios en ningún momento, ¿verdad? Y es algo altamente contaminante. Es algo que si nos descuidamos nos puede alcanzar a nosotros mismos, amén. Escuchaba yo a un pastor, ¿verdad? Que él comparaba el anatema como aquello que ocurrió en el año de 1986. No sé si los que me escuchen en estos momentos o los que vean más tarde o en otros días este estudio bíblico, recuerden lo que pasó allá en la Unión Soviética, ¿verdad? En aquel tiempo la Unión de socialista, ¿verdad? Soviética socialista. No sé si ustedes recuerdan, hoy Ucrania, lo que sucedió en aquella planta Chernobyl, ¿verdad? En Chernobyl, aquella planta de radiación, ¿verdad? Aquella planta que se encontraba
en aquel momento allá en Ucrania hoy, ¿verdad? La planta de Chernobyl, yo recuerdo que me encontraba en secundaria, ¿verdad? Estaba en tercer grado de secundaria y no era muy amante de ver noticias. Yo estaba en el turno vespertino y cuando llegamos a la escuela pues era un caos, ¿verdad? Todo el mundo asustado, ¿por qué? Porque tenían miedo de que aquella explosión que había habido en Chernobyl llegara hasta allá, Hermosillo, Sonora, de mi tierra, ¿verdad? De donde provengo yo. Pues nosotros, muchachos jóvenes, desconociendo del problema, pues la gente estaba asustada, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió allá en Chernobyl? Pues uno de los reactores, ¿verdad? En uno de los reactores se produjo una explosión, una tremenda explosión. Y aquella explosión, pues, mandó partículas contaminantes alrededor de una gran área de por ahí, ¿verdad? Dice que las partículas se esparcieron alrededor de 142,000 kilómetros cuadrados. Dese cuenta usted hasta dónde llegó la radiación, ¿verdad? Algo altamente contaminante, es por eso que este pastor pues relacionaba el anatema con esto, ¿verdad? Con esto que sucedió en Chernobyl. 142,000 kilómetros cuadrados se vieron afectados por esta radiación, por esta contaminación, ¿verdad? Inmediatamente pues murieron 31 trabajadores, entre los trabajadores que se encontraban en la planta y los bomberos. Inmediatamente. Hasta la fecha no se sabe exactamente cuál fue el número de pérdidas humanas ahí. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno quiso tapar todo eso. A los doctores se les prohibió que en las actas de defunción de las personas se escribiera algo, ¿verdad? Que fuera relacionado con aquel estallido, ¿verdad? Con aquella contaminación tremenda que hubo en aquel momento. Algo prácticamente catastrófico, ¿verdad? En aquel tiempo, pues lo más que se conocía, lo más radioactivo que existe hasta nuestros días, pues es el elemento del radio, ¿verdad? El radio es el elemento más radioactivo hasta nuestras fechas. Y pues entre ellos pues está el uranio, el plutonio y otros que se encuentran por ahí, ¿verdad? Pero después de tantos años de que sucedió aquella explosión, pues y lograron entrar por medio de maquinaria a aquel lugar, a aquel reactor, ¿verdad? Que hizo la explosión. Y se dieron cuenta más o menos qué era lo que había sucedido. Y en aquel reactor, pues se formó un nuevo compuesto, un nuevo elemento ahí. Un nuevo elemento, el cual ellos al mirarse se veía como una pata de elefante, ¿verdad? De una manera así, y luego grande abajo. Entonces ellos se dieron cuenta que ese era el elemento más radiactivo en el momento, ¿verdad? Más que el radio y que el uranio. Entonces aquel elemento que se formó, que provocó la explosión, se le puso el nombre de pata de elefante. ¿Sí? Pata de elefante en aquel momento, que más tarde lo bautizaron con el nombre de chernobylita. Entonces, cuando usted escuche la palabra anatema, recuerde este nombre de chernobylita. Anatema es parecido a la chernobylita, es algo altamente contaminante, amén. Es algo que no puede tomar uno, es algo que ya ha sido maldecido y uno tiene que apartarse y estar lejos de ello, amén. Cuando cuando las personas se acercaban a aquella área, pues en 2 minutos las personas empezaban a sangrar por todo su cuerpo. Imagínense la radiación, la contaminación que existía ahí, ¿verdad? A los 3 minutos la gente empezaba a vomitar, ¿sí? A sufrir dolores de cabeza, diarrea, fiebre. Y a los 300 segundos, que vienen siendo 5 minutos, si la persona se exponía 5 minutos a aquella radiación en aquel momento, a los 2 días después la persona moría. Algo altamente contaminante, ¿verdad? ¿Por qué le traigo esto a la mente? Para que de alguna manera usted relacione una cosa con ella, con otra, y usted se ponga eso en su mente, amén. Cuando usted piense que algo es anatema, que algo ha sido maldito, ha sido maldecido, que algo que usted no puede participar de él, que sepa usted que es algo contaminante con el cual tiene que tener cuidado y mantenerse a la distancia, amén. Algo que se veía muy natural, muy natural, pero que en el mundo espiritual
es radioactivo, amén. Y fíjese que en Jericó, en aquellos momentos, se encontraba mucha perdición, ¿verdad? Mucha prostitución, mucha hechicería, mucha idolatría. Todo aquello se encontraba en aquellos momentos en Jericó. Fíjese lo que nos dice allá en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 9, del 9 al 12, vamos a darle lectura. Del 9, Deuteronomio 18, del 9 al 12. Este mandato, ¿verdad? Se lo dio Jehová al pueblo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto es para nosotros, ¿verdad? Que hemos venido al conocimiento de Dios, ¿verdad? Al conocimiento del Señor. No podemos participar de abominaciones de otras naciones, ¿verdad? No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Dirá usted, pues, ¿por qué viene esto de Jericó, verdad? Como le dije, vamos a ir desarrollando el tema, ¿verdad? También lo mismo sucedió allá el Señor hizo lo mismo con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Si ustedes recuerdan allá en Génesis 19, el Señor hizo llover fuego del cielo, ¿verdad? Y destruyó aquellas ciudades, las llanuras, y no nomás Sodoma y Gomorra, sino dos pueblos, tres que se encontraban por ahí, ¿verdad? Y todos los moradores y el fruto de la tierra de aquel lugar. Entonces, ¿no cree usted que nada más fue destruido Jericó porque se le atravesó en el camino al pueblo del Señor, ¿verdad? Sino que fue destruido Jericó. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba realmente la perdición, ¿verdad? Algo que no agradaba a nuestro Dios. Yo platicaba con un compañero de trabajo y pues le platicaba algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y les ponía yo pues que habían desaparecido pueblos enteros, ¿verdad? Que lo encontramos en la lectura bíblica. Perros, gatos, hámster, conejos, lo que a usted se le venga a la mente, ¿verdad? Todo desaparecía. Personas, animales, todo parejo. Y él se quedó sorprendidísimo. Y le digo, pero es que todo tiene un fin, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando aquí, algo que no agradaba al Señor, algo que era contrario a su palabra, y la gente no se quería someter, pues venía el castigo sobre de ellos, ¿verdad? Y se quedó muy pensativo él, muy pensativo anduvo. Y le dije, pues no era mi intención, ¿verdad? Que te pusieras así, pero mira, te voy a decir cómo está la situación, le digo. Hoy no van a venir a matarte, ¿verdad? Le digo, si tú estás haciendo mal. Lo único que te digo que tienes que alinearte. ¿Por qué? Porque el día que estés delante de la presencia del Señor, hasta ahí vas a llegar, le digo. Para que tú vivas eternamente, tienes que entender y tienes que obedecer los mandatos de Dios, le digo. No te van a matar aquí, pero tu alma no va a prosperar más allá, le digo. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare esa morirá. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer las cosas a como es debido, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Nos dice en Josué 6:17, siguiendo adelante, le dice el Señor, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué es su ciudad? Pues estamos hablando de Jericó, ¿verdad? Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Ya dijimos lo que era anatema, ¿verdad? Iba a ser algo maldito, algo, recuerdan ustedes, algo sumamente contaminante, ¿verdad? Algo radioactivo, algo que no se le podía ni acercar uno, ¿verdad? A tratar de agarrar algo. Entonces dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá,
con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues Josué mandó unos mensajeros, ¿verdad? ¿A qué? A que fueran a caminar, a escudriñar allá, ¿verdad? A ver qué era lo que pasaba en Jericó. Se nos dice eso, se nos platica ahí en el capítulo 2 de Josué. Dice que mandó 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y por cuestiones del tiempo, pues se lo voy a parafrasear un poco, ¿verdad? Cuando estos hombres llegaron a aquella casa, estos 2 espías, pues era un pueblo que estaba amurallado, un pueblo chico, ¿verdad? Y pues pienso yo que todo se sabía ahí, ¿verdad? Dice por ahí un dicho: pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces todo se sabía por ahí. Pues luego le fueron con el chisme, ¿verdad? Al rey, que por ahí andaban unos espías. Y pues mandaron buscar a aquellos espías y esta mujer los escondió por allá en el tejado. De tal manera que ella los escondió. Y después, ya que se fue la gente, pues ella los bajó, dice, por la ventana, ¿verdad? Porque la casa de ella estaba en los muros de Jericó y la ventana de ella pues estaba en el muro. Y dice que los bajó por ahí por el muro, ¿verdad? De esta manera ella fue partícipe de salvar a aquellos espías, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Pues esta mujer, antes de que aquellos hombres se fueran, les dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Y pues aquellos espías estuvieron de acuerdo con ella, ¿verdad? Le dijeron que así se iba a hacer, que ella nada más no contara nada del asunto, ¿verdad? Y total que antes de irse estos espías, pues le entregan a ella un cordón de grana. Dice: aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, un color rojo, ¿verdad?, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a toda la gente. Y de esa manera, ellos viendo aquella señal, pues no iba a haber muerte en la casa de aquella mujer, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad?, cuando fue puesta la sangre en los lindeles de las puertas, allá cuando pasó el ángel de Jehová y hubo aquella mortandad tan grande, ¿verdad? En cierta forma, pues esta mujer reconoció que el Dios de ellos era el Dios todopoderoso y que el Señor había hecho grandes prodigios con el pueblo, ¿verdad? Y de esta manera pues viene representando para mí, ¿verdad?, viene representando la sangre del Señor, amén. El color grana, el cordón rojo que pusieron ahí. Pues fue la fe la que salvó a esta mujer, ¿verdad? Que ella creyó en aquello, amén. Ok, entonces seguimos con Josué 6. Josué 6, 18. Dice: pero vosotros guardaos del anatema. ¿Sí? Les dice que la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Nada más se va a salvar la ramera y la casa. Y después dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. La orden fue dada, ¿verdad? No tomar absolutamente nada de aquello que había sido maldecido, aquello que era maldito, ¿verdad? Y que no lo llevaran sobre todo al campamento. Y en muchas ocasiones nosotros caemos en esos juegos, ¿verdad? En muchas ocasiones se nos invita. En lo particular a mí se me ha invitado, ¿verdad?, a practicar ciertas cosas que no están bien delante de Dios. En ocasiones me han dicho: mire, Arnulfo, pues mire, acá nos venden una herramienta barata que es nueva, nuevecita la herramienta, nos van a dar, muy barata nos la van a dar. Pues nada más que hay alguien por ahí que se la está robando de cierto lugar, ¿verdad? Y yo le digo a estas personas: ¿sabes qué? Pues mira, está mal lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque al comprar aquello y llevarlo con ellos hacia su casa, están acarreando maldición para sus familias, ¿verdad?
es algo que no es agradable delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los negocios que nosotros andamos haciendo, ¿verdad? De qué manera estamos haciendo nuestros negocios, porque como le decía anteriormente, si usted toma una mala decisión, se va a llevar a su familia y se va a llevar a sus hijos por enfrente. Se me han presentado cosas que me han dicho, hermano, miren, bueno, pues no me han dicho hermano, ¿verdad? Porque no son hermanos los que me han invitado a hacer ese tipo de negocios, ¿verdad? Pero me han dicho, mire Arnulfo, me han dicho, aquí hay una persona que tiene unos vales de esos que da el gobierno. Nos van a dar $500 de vales y nosotros nomás tenemos que pagar 200 para atrás. Dijera nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Una espantosa tacha. ¿Por qué? Porque no es algo correcto delante de Dios. Está robando. Y aparte se está metiendo en un problema que más adelante le va a traer consecuencias, como les comentaba. Muchos de nuestros actos, muchas de nuestras cosas que hacemos, con el tiempo vienen las consecuencias. Tal vez al momento usted goce y le dice, no, y que mira que esto y que aquello, pero después vienen las consecuencias, mi hermano. Cuídese de eso, de no caer en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces nos encontramos en Josué. Vamos a Josué 6, dijimos, 18 y 19. Ok, entonces, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados ¿a quién? A Jehová. Iban a entrar ¿en dónde? En el tesoro de Jehová. ¿Sí? Entonces se nos dice que destruyeron todo a filo de espada. ¿Sí? Cuando fueron a Jericó. Si ustedes recuerdan la historia, pues dieron 7 vueltas a Jericó, ¿verdad? Y el Señor le entregó al pueblo como él había dicho. Eso lo puede leer aquí mismo en Josué, ¿verdad? Hasta que cayeron los muros y pues fue tomado aquello y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. O sea que barrieron prácticamente con todo, ¿verdad? Y luego nos brincamos hasta Josué 6:24 y dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Tal vez usted diga, pues nada más fue consumido con fuego, ¿verdad? Pero ¿qué fue consumido con fuego si nos ponemos a pensar espiritualmente? Aquello que no agradaba a Dios, ¿verdad? Necesitamos cuidarnos de que nosotros no seamos consumidos eternamente, ¿verdad? Por el fuego que arde y nunca se apaga, ¿man? Tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer delante de la presencia de Dios. Tenemos que actuar de la mejor manera, de una manera agradable a Dios. Pues ellos consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Y qué? Pues se salvó la vida a Rahab, ¿verdad? La ramera aquella y a su familia, a su padre y a todos aquellos. Pero ahora viene esta situación, ¿verdad? Esta situación que se nos la leemos ahí otra vez en Josué 7, Josué 7:1. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué después de haber tomado Jericó se lamentó Josué de una batalla en la cual habían ellos perdido? Dice aquí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ya lo leímos. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ya se les había dado la orden, ¿verdad?, de lo que tenían que hacer con todo. Destruir absolutamente todo lo aquello, el oro y la plata para el tesoro de Jehová. ¿Y qué pasó? Pues dice que este hombre Acán tomó de aquello que había sido maldito, ¿verdad? Tomó del anatema, prevaricó. ¿Por qué? Porque pues no hizo caso. Él sabía lo que era lo justo, lo bueno, lo que tenía que hacer, conocía,
pero hizo lo contrario. ¿Por qué? Pues por sus propias conveniencias, ¿verdad? Y es aquí donde yo les decía yo que muchas veces cuando tomamos malas decisiones nos llevamos a nuestras gentes entre los pies, ¿verdad? Y la gente que nos rodea. Tenemos que tener cuidado cuando tomamos malas decisiones. Cuando ellos ya tomaron a Jericó, se les hacía fácil, ¿verdad? Hasta este punto todo estaba normal. Nadie sabía, ¿verdad?, que este hombre había tomado del anatema. Entonces, pues Josué, confiado con aquello que le había dicho el Señor, ¿verdad?, que le iba a entregar a los pueblos, ¿verdad?, y que la tierra iba a ser de él, aquella tierra que fluía leche y miel, total. Josué, después de ahí, de Jericó, envió a otra ciudad que se llamaba Jai. Y no es de Jai, hola, ¿cómo estás?, ¿verdad?, sino que así se llamaba la ciudad, ¿verdad? Mandó a unos hombres. ¿A qué? A que hicieran lo mismo que hicieron en Jericó, a que fueran a reconocer la tierra, ¿verdad?, que fueran qué pasaba allá en aquella ciudad. Y los hombres fueron y anduvieron por ahí indagando. Y los hombres regresaron con él. Y le dicen los hombres, mira, Josué, no suba todo el pueblo, ¿verdad?, que suban nada más 2,000 o 3,000, no más. Si ustedes recuerdan, cuando los hijos de Israel atravesaron el Jordán, pues fueron 40,000 hombres armados, ¿verdad? Un ejército tremendo, grandísimo. Estamos hablando de 40,000 hombres armados. Y dicen estos hombres a Josué, pues no necesitas fatigar a todo el pueblo, ¿verdad? Con 2,000, 3,000 que mandes es más que suficiente, dice. No se necesitan más. Entonces, pues como les digo, todo no se sabía todavía que había sido tomado el anatema y había sido llevado al campamento, ¿verdad? Entonces este Josué nada más manda a 3,000 hombres a que vayan a combatir contra esta ciudad de Jai. ¿Y qué fue lo que sucedió, mis hermanos? Amigos que nos acompañan, ¿verdad?, que nos escuchan, pues que le van dando una tremenda garrotera, ¿verdad?, a estos hombres, al pueblo de Israel. Vinieron corriendo atrás de ellos y pues mataron a 36 hombres en aquella ocasión. Y el pueblo salió corriendo y los guerreros de Jai atrás de ellos. Es aquí donde Josué todavía no sabía de que había sido depositado el anatema en aquel campamento, ¿verdad? Entonces se nos dice que Josué rompió sus vestiduras, ¿verdad?, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Y se juntaron los ancianos con él, ¿verdad?, y hicieron lo que tenían que hacer, ahí echaron polvo sobre sus cabezas. Y total que aquí es donde viene y le dice el Señor Jehová, le dice a él pues que el pueblo tomó del anatema. Entonces le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han hurtado, han mentido, y lo han guardado aún entre sus enseres. Y le dice, por eso que hicieron, por esa desobediencia, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Cuidémonos de hacer lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se puede apartar de nosotros en cualquier momento, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Josué hasta este punto él no sabía lo que había sucedido, les vuelvo a repetir. Pues Josué toma a la tribu de Judá y dice que hace acercar a la tribu de Judá, y después fue tomada la familia de los de Zera. Se hizo haciendo más chico el montón de gente, ¿verdad? Y después fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado, ¿quién? Acán.
hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Fíjese cómo para el Señor no hay nada oculto, ¿verdad? No hay nada oculto que en un día no haya de ser de manifiesto, amén. El Señor conoce exactamente qué es lo que hace uno en la intimidad, allá donde uno se encuentra solo. A mí me dicen muchas personas el anti-Facebook, ¿verdad? El anti esto, el anti otro. ¿Por qué? Porque pues si usted sabe usar adecuadamente las redes sociales, pues qué bueno, ¿verdad? Felicidades. Pero si está cayendo en cosas que no son agradables a Dios, es mejor que se retire de ahí. El Señor se da cuenta de todo. El Señor se da cuenta de los pecados ocultos que nosotros tenemos. Es por eso que es bueno que vengamos y confesemos nuestros pecados antes de que seamos juzgados por ellos. Amén. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Pues tal vez dijo Acán, pues vamos a cantar, ¿verdad? Hay que darle una alabanza, un canto. Pero fíjese lo que le dice después, ¿verdad? Le dice: y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea que sí iba a cantar el hombre, ¿verdad? Pero iba a cantar de una manera muy diferente, ¿verdad? Como se canta por allá en México. Que lo agarra la gente que anda mal por ahí, lo agarra la judicial y un tehuacanazo con chiltepín, ¿verdad? Y pues tienen que cantar. Eso era la manera en la que iba a cantar aquel hombre. Le dice que no le encubra más aquel pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Por qué? Porque le dice que vio entre los enseres, ¿verdad? Vio el manto babilónico que le pareció muy bueno. 200 siclos de plata y un lingote de oro. De peso de 50 siclos. Dice, lo cual codicié y tomé. Fíjese nomás hasta dónde ahí vino saliendo a flote, ¿verdad? ¿Qué era lo que había pasado realmente? Josué no tenía conocimiento de eso. Hasta entonces entendió él por qué había perdido el pueblo aquella batalla contra un pueblo tan pequeño, ¿verdad? Tan insignificante. Teniendo 40,000 hombres, él nomás mandó 2,000-3,000, bien confiadote el hombre. Pero pues ya ve lo que sucedió, ¿verdad? Dice nuestro pastor también que allá, pues cuando lo hacen cantar a uno, ¿verdad? En México, pues si no es con un tehuacanazo, pues le meten por ahí la cabeza en el toilet, ¿verdad? En la taza del baño hasta que no canta uno. Pues no fue necesario para este hombre, ¿verdad? A lo mejor chiltepines sí había, pero tehuacán no había en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero pues no fue necesario, ¿verdad? El Señor saca todo a su momento, lo saca a flote. Por más que usted lo quiera ocultar, lo saca a flote. Este hombre estaba viviendo en pecado. Y fíjese qué tristeza y qué feo es vivir en pecado, hermano. Está fea la situación. ¿A poco yo soy el único que me pasó eso, verdad? Mi esposa me está oyendo, a ver si no me meto en problemas, ¿verdad? Pero cuando se iba uno por ahí de baquetón, ¿verdad? Y se iba uno por ahí y pues hacía sus cosillas por ahí, ¿verdad? Que pues esas cosas no se platican ya, ¿verdad? Ya dice la palabra del Señor que todo lo que quedó atrás ya ni acordarse, ¿verdad? Ni traerlo a memoria. Van a decir mucho, pues al hermano le conviene, ¿verdad? Bueno, pues total que al siguiente día, ¿qué es lo que hace la gente cuando se va por ahí de baquetón? Pues al siguiente día no haya ni si darle flores a la mujer o llevarla a desayunar o llevarla al mall por ahí, ¿verdad? Comprarle una cosita, algo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado o uno hace mal, algo que no es correcto, ¿qué es lo que pasa? Pues uno se siente mal y uno anda tratando de, entre comillas, ¿verdad? Anda uno tratando de mitigar el pecado. Piensa uno que haciendo cosas buenas el pecado se va a ir de nuestras vidas. No. Mientras uno no confiese sus pecados, ahí va a estar, hermano. Y no estoy hablando de irse a postrar delante de un hombre, ¿verdad? Y besarle la mano y ahorita con el COVID tenga cuidado con andar haciendo las situaciones tan desagradables, ¿verdad? Tenga cuidado. Y no, dice la palabra del Señor que hay un mediador entre
entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, amén. A Él es al que le tenemos nosotros que confesar nuestros pecados. Pues cuando una persona se encuentra en pecado, hermanos, pues hay tantas cosas que suceden, ¿verdad? Para empezar, ponemos una barrera entre Dios y nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios, nos sentimos mal. Fíjese lo que nos dice el Salmo 51, 11, 2. Nos dice el Salmo 51, 11 y 12. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto decía ¿quién? El rey David, hermanos. Después de haber cometido el adulterio, ¿verdad? El adulterio con Jezabel, ¿verdad? La esposa de Urías, ¿verdad? Él se encontraba mal. Él duró aproximadamente 2 años ocultando lo sucedido con esta mujer, imagínense. El pecado nos afecta en nuestra salud también. Está comprobado que muchas cuestiones como la artritis, por ejemplo, vienen de ese tipo de situaciones, ¿verdad? He leído un poco acerca de eso, no voy a ondear mucho en el tema, pero se ve afectada nuestra salud también. En el Salmo 38, 3, pues ya nos metimos a platicar un poco de David, pues ¿qué le parece si le seguimos dando, ¿verdad? Al cabo que no está aquí. Salmo 38, 3, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Vienen tantas cosas a nuestra salud, ¿verdad? La persona no tiene paz. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Ahí anda la persona dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Mientras usted no confiese sus pecados, ahí le van a andar dando vueltas en la cabeza nomás. Se va a andar cuidando hasta la espalda. Ahí, ¿a poco no le ha pasado a usted que le habla a una persona? Oye, ¿qué pasó? Asustadísima aquella persona. ¿Por qué? Porque algo trae por ahí escondido, ¿verdad? Algo anda por ahí mal. Entonces, pues es feo, es muy feo vivir con un pecado oculto así, ¿verdad? ¿Usted cree que este hombre tenía paz? En aquellos tiempos, si usted recuerda, a un utensilio que se encontraba en el pueblo de Israel, entre los habitantes de Israel, y eso, no sé si había en los demás pueblos, pero fue dado por Dios eso. Si usted recuerda, se les dijo que tuvieran una estaca. ¿Una estaca para qué? Para que cuando el pueblo fuera a hacer sus necesidades, tenía que ir fuera, ¿verdad? Fuera del pueblo, por allá en un lugar, y tenían que escarbar, y tenían que tapar como los gatos, ¿verdad? Cuando terminaran de hacer sus necesidades. Póngase a pensar usted. Acán recogió el oro ese, la plata y el manto babilónico aquel, ¿verdad? Que se le llenaron los ojos. Decía mi papá, pues no te dejes deslumbrar por el brillo de las estrellas que al amanecer se opacan, ¿verdad? No nos podemos dejar deslumbrar por nada que no sea lo correcto, ¿verdad? Pues total, este hombre, ¿con qué cree que usted que fue y hizo el hoyo allá en la carpa para enterrar todo eso? Pues ya lo tenía ahí, ¿verdad? Con la misma estaca con la que iba y hacía los agujeros allá al monte, ¿verdad? Pues era lo que hacía, pienso yo que fue lo que hizo el hombre, ¿verdad? Ocultó aquello, el anatema lo ocultó en su carpa, con la estaquita hizo el hoyo y puso tierra sobre él. Y así somos nosotros. Muchas veces pensamos que cubriendo con un poco de tierra el pecado, ya se solucionó todo. Pero no, tarde que temprano va a salir a flote, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con este hombre? Pues él ya no tenía tranquilidad mental en ningún momento. Imagínese usted. Imagínese usted, ¿verdad? Ya dijimos que todos tenían una estaca para salir al campamento a hacer sus necesidades. ¿Qué pasaba cuando este hombre veía que alguien andaba con una estaca por ahí, ¿verdad? Ah, caramba, pues ¿qué va a hacer este, verdad? No vaya a hacer que escarbe aquí donde yo tengo el clavito este, ¿verdad? Ya no había paz en la vida de él.
Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando alguien viene acarreando con algo que lo incomoda, fíjese nomás, cuando usted le hace hasta alguna pregunta de algo, la gente se molesta y ay, se ponen bravos, ¿verdad? Se ponen bravos. Entonces, el pecado nos afecta en todos los ámbitos que usted quiera poner a pensar. Primero, se rompe la relación con el Señor, ¿verdad? Después, venimos acarreando nosotros a nuestra familia, nos la llevamos por culpa del pecado. No nos sentimos puros. Depende de lo que haya hecho, ¿verdad? No se siente a gusto. ¿Por qué? Porque el pecado hay que confesarlo, ¿verdad? No hay nada oculto delante de Jehová, hermanos. Entonces, nos decía el rey David ahí en el Salmo 32, 3, 5. Ya para dejar a David por la paz, ¿verdad? Salmo 32, 3, 5. Salmo 32, 3, 5. Permítame. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Amén. Y no nomás eso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues David no reprendió a su hijo Amón cuando violó a su hermana Tamar, ni tampoco lo hizo a Absalón cuando mató a Amón, ¿verdad? A su hijo. En Proverbios 28, 13, se acuérdese que estamos hablando de un pecado, ¿verdad? De lo que viene siendo el anatema. Permítame en Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 nos dice lo siguiente. Se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. Amén. Regresemos a Josué 7, 19. Ahí si alguien me puede poner la hora que tenemos, por favor, porque yo no tengo ni reloj aquí donde me encuentro ahorita, ¿verdad? Josué 7, 19. Entonces este hombre aclaró, ¿verdad? Dijo todo lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquel hombre fue tomado. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. ¿Se fija lo que le comentaba? Es lo que le comentaba, pues. O sea, nosotros con nuestros actos, con nuestras malas decisiones, nos llevamos a todo el mundo entre los pies, hermanos. Necesitamos tener mucho cuidado. Dice la hermana Sofía que le sigamos, pues vamos a seguirle tirando a ver a quién ahora, ¿verdad? Pero pues en lo que se trata de escudriñar un poco las escrituras, ¿verdad? Recuerden que estamos en un estudio bíblico y pues es bueno comentar también, hermanos. Bueno, pues entonces fue tomado Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus hámsters, sus conejos. Oh, no, eso no dice, ¿verdad? Su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Si aquí no está, pues todo lo que él tenía, ¿verdad? Hasta las moscas que andaban volando ahí en la casa de campaña, yo creo, vámonos para allá también, ¿verdad? Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fíjese nomás. ¿Hasta dónde llegó esta situación, verdad? De algo que tomó este hombre que no debería de haber tomado. Y lo hizo prevaricó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hizo tomándolo él, aún sabiendo que era algo que no estaba bien. Amén. Sí, entonces
Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, amén. Entonces este hombre fue muerto, fue apedreado, ¿verdad? Y toda su familia con él. Si nosotros queremos llamarle la atención a nuestros hijos, si queremos predicarle a nuestros compañeros de trabajo, si queremos predicar en la escuela, a sus vecinos donde usted se encuentre, pues lo primero que tiene que hacer uno, ya lo he dicho, ¿verdad? Tiene que ser uno una carta leída, un libro abierto, ¿verdad? No debe de ocultar nada uno, debe de traerlo todo delante de la presencia de Dios. No puede ser uno de doble cara, ¿verdad? O somos o no somos. Entonces, primero me pongo yo delante de mi familia. Y si yo les quiero llamar la atención a mis hijas, a mi esposa o a quien ustedes se le venga a la mente, pues primeramente tengo que dar un buen testimonio yo, ¿verdad? Tengo yo que hacer lo debido, lo correcto delante de Dios, amén. Entonces, mis hermanos, ya como conclusión les digo, si usted quiere la victoria, ¿verdad? Sobre todo lo que usted quiera, sobre todo lo que usted emprenda, siempre y cuando sea agradable a Dios, ¿qué pasa? Pues no prevarique más, ¿verdad? No siga haciendo lo que ya sabe que está mal. Dijeran por ahí, pues póngase las pilas, ya estuvo. No haga lo que no es correcto delante de Dios. O por lo menos tratemos de hacer lo que es correcto delante de Dios. Amén. ¿Y qué? Y no participe ni tome más a lo que Dios ha llamado anatema. Amén. Muchas gracias, hermanos, por todos aquellos que se unieron en esta transmisión. Que el Señor me los bendiga. Y espero yo y esto haya sido de edificación para su pueblo. Amén. Espero y nos llevemos algo. ¿Sí? Muchas veces, y me han comentado que doy muchos ejemplos y que, pues, hay gente que no le agrada, ¿verdad? Y hay gente que sí le agrada. Ahí hay de todo, ¿verdad? Pero la intención mía, téngalo por seguro, que es que logremos algo que se nos quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. Yo deseo sinceramente que el Señor los bendiga. Amén. El Señor los bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.